Que ya. Compartir pantalla. Creo que ya se puede ver, ¿verdad? Nada más si me ayudan a confirmar que ya se vea. Sí, ¿verdad? Sí, se Sí, ve ya se bien, ve. hermanito, sí se ve. Perfectísimo. Pues bueno, vamos a empezar ya con el bloque número 3. Ya hemos terminado con los dos anteriores. El primero que hablaba sobre la necesidad de depender de Dios. Veíamos en el primer bloque también algunas cuestiones, digamos, de apología bíblica, ¿no? De por qué creer en la palabra, algunas cuestiones así importantes en relación a nuestra fe bien cimentada en Dios, a confiar en Él por lo que es Él, a estudiar la palabra, entenderla como una fuente de autoridad y ver algunas cuestiones importantes que nos ayudan a comprender bien la palabra y poner nuestra fe en ella. Ahorita, bueno, en el bloque 2 estuvimos viendo también ya el evangelio tal cual. Perdón, déjenme aceptar aquí aquí, acá, y a Sergio, ya está. Entonces, en el bloque 2 estuvimos viendo de el evangelio, ¿no? La importancia del evangelio y platicamos muchos principios del evangelio. Estuvimos viendo algunos elementos que son fundamentales, ¿no? Es como una casa, si tenemos la cimentación bien hecha, bien puesta, la casa o lo que se construye arriba va a estar bien estructurado porque está sobre una base sólida. Ahorita vamos a comenzar el bloque 3, son poquitas clases, van a ser 5 clases de este bloque, y ya después seguiremos con principios más adelante, pero es importante que antes de poder llegar al bloque 3 que fue este, pues comprendamos nuestras bases bien cimentadas, porque si no es como cuando se construye una barda y empezamos a colocar un tabiquito chueco, ¿no? Y de repente no sacamos bien el plomo y vamos construyendo así, y de repente otro tabique, al final la barda va a estar chueca, chueca, chueca. Y es lo que pasa con la vida de muchos cristianos. Empieza sobre una cimentación, perdón, sobre una hilada de tabiques medio chueca, siguen en la vida cristiana, se va haciendo un poquito más chueca, no se dan cuenta, y llega un punto donde la barda se cae, y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero saber ya de Dios, ¿sabes qué? Es que la iglesia es esto, aquello, yo ya me aparto, yo vivo la vida así, y mejor me dedico a portarme bien y ya no me interesa mucho de Dios ni nada, ¿no? Porque la barda se fue construyendo medio mal. Y entonces, ¿qué pasa si nuestra vida va en ese sentido y queremos enseñar? Vamos a hacer más bardas chuecas, vamos a contribuir en todo eso, de tal manera que nuestra vida no la vivimos plena, ni la vamos a enseñar de una manera tal vez al 100% adecuada. Entonces, en este tercer módulo bloque, nos vamos a enfocar a la parte de enseñanza, ¿va? Vamos a ver algunos principios que nos enseñarán a cómo enseñar desde la parte más fundamental, ¿sale? Este bloque se llama Cómo enseñar la palabra de Dios y esta primera clase es convirtiéndonos en maestros de la palabra de Dios, ¿sale? Pero bueno, vamos a orar para comenzar. Señor mío, te damos gracias el día de hoy porque nos hablas a través de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú nos reveles el día de hoy tu voluntad, que nos hables, que podamos tener un corazón que aprenda de tu palabra, Señor. Quita todo estorbo, toda incredulidad, Señor, de nuestra vida. Quita toda apatía, Señor. Que tu palabra sea, Señor, que nos hable el día de hoy. Te damos gracias y ponemos este estudio delante de ti en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, algo bien importante que tenemos que conocer es que bueno, nos vamos a enfocar obviamente en la enseñanza, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en cómo cómo predicar, pero sobre todo cómo enseñar a alguien más y cómo transmitir eso que pues hemos recibido. Y en un proceso de comunicación, en un proceso de dar, ¿no? La palabra, existen tres elementos o tres cosas. Una de ellas es el mensajero,
Si lo vemos en una gráfica, tenemos aquí las tres partes de la comunicación. Lo hemos Oye, visto. Ay, sí, perdón, porque creo si que es no mi se va. micrófono. Creo que por Apaga tu ahí micrófono. hay un micrófono. Listo. Ok, miren, tenemos aquí como lo que nos enseñaron en algún momento en la escuela, en español y esas materias. Dentro de un proceso de comunicación existen varios elementos, ¿no? El quien da el mensaje, está propiamente el mensaje, y en español nos enseñaban, y está el receptor, ¿se acuerdan? Emisor, mensaje y receptor. Y bueno, nos enseñaban un montón de esas cuestiones, ¿no? Aquí, bueno, podríamos agregar en esta grafiquita al receptor, aquel que va a recibir el mensaje. Sin embargo, dentro de los primeros tres elementos que tenemos está el que da el mensaje. Ahí podemos irnos ya colocando nosotros, como cada uno de nosotros, como aquel que va a enseñar de alguna manera. Está el mensaje, que es basado o fundamentado en la palabra de Dios, y está el método. Aquí podemos incluirlo tal vez a la mitad, o podemos estar como que está jugando en esta línea, ¿no? El método. El método se refiere a cómo vamos nosotros a dar el mensaje. ¿Qué estrategias vamos a usar? ¿Qué cosas que la homilética y otras cosas estudian? ¿Cómo enseñar la palabra? Muchos en el mundo ponen el énfasis en esto, ¿va? En el método. Y pueden ganar ciertos adeptos, ¿va? Pero delante de Dios, o bíblicamente, o lo que nos interesa a nosotros, no es en primer lugar el método, que claro que es importante. Habrá técnicas para poder dar una clase, técnicas para dar una prédica, técnicas para compartir, y cómo hablar, y las manos, y la boca, y cómo te paras, y lo que tú muestras y demás, tiene cierto impacto. Y en el mundo, muchas empresas se enfocan en el método, porque es lo que vende, ¿no? A veces nos enfocamos en el método, pero lo importante no es el método, lo importante es el mensaje. Bíblicamente, lo que cambia es el mensaje. Claro que si ocupamos un método adecuado, podemos llegar a más personas y está bien, pero no podemos sustituir eh, el mensaje por el método, ¿no? El método, hay muchas personas que pueden ser muy buenos, excelentes oradores. Los pones delante de un auditorio, te convencen a las personas de lo que quieras, ¿no? Te convencen a venderte lo que quieras y te convencen para hacer lo que quieras. Son buenos oradores y tienen un buen discurso y tienen buenas técnicas de enseñanza, ¿no? El primero de ellos, Hitler. Imagínense Hitler, previo a la Segunda Guerra Mundial en Alemania. ¿A cuántos miles de alemanes convenció el discurso de Hitler? Era un excelente orador. Ahora imagínate, y ese es un error que muchas veces se comete dentro de la iglesia. Lo que la iglesia necesita no es un buen orador. Lo que la iglesia necesita es un mensaje correcto. Es algo bien importante. Tú pones a Hitler, hablando en en este hipotético caso, ¿no? Y le das una muy buena cantidad para convencer de un tema bíblico a 10,000 personas. Hitler tal vez va a dar el discurso mediante métodos. Genial, pero ni él está convencido, bueno, estuvo convencido, y tal vez lo estás poniendo simplemente como un orador. Entonces, puede haber muy buenos oradores, pero si no hay un buen mensaje, te puede llenar de emoción temporal. Y, ay, qué bonito dio el discurso, ¿no? De lo que tú quieras. Pero lo que va a transformar es el mensaje, que es la palabra de Dios. Entonces, a lo largo de estas clases vamos a estar estudiando al mensajero, o sea, al que da el mensaje, métodos también, y adicional vamos, claro, a ver al receptor, porque es importante. Dentro de este método, obviamente, es hacia quién va dirigido, cómo va dirigido, en fin, todo eso. Y este bloque 3 nos va a ayudar a entrar o a entender el módulo 4, módulo 5 y módulo 6 que todavía nos hacen falta. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Justamente aquí la homilítica,
es definida como el arte de preparar y comunicar un sermón, ¿va? Cómo lo preparamos, cómo estructuramos, el bosquejo, que también lo vamos a aprender a hacer, pero es justamente métodos, estrategias que ocupamos. ¿Ok? Y aquí es algo justamente que decíamos, Dios siempre se enfoca en primer lugar en el mensajero, ¿no? Y por tanto, pues en esta primera clase nos vamos a enfocar justamente en el mensajero, a nosotros como mensajeros. Y vamos a entender primero que todos los que estamos aquí, todos los que podemos estudiar la Biblia, los que podemos estar en una situación de aprendizaje bíblico, tenemos un llamado para enseñar la palabra. Tenemos un llamado para transmitir la palabra y este llamado que todos tenemos se va a dividir más adelante en dos grupos, ¿va? Todos tenemos el llamado para enseñar. Y ahora podemos ver que se va a dividir en dos. El llamado general, el que todo mundo tiene, y en un llamado especial, ¿va? Se dividen estos dos. Llamado especial y el llamado general. Entonces, vamos a ver, primeramente, todos estamos llamados homilética. Sí, estuvo mal el manual, por eso me causa así como que rareza. Estás llamado a enseñar, ¿no? Podemos ver esto. Tenemos llamado general, llamado especial, y para poder cumplir ese llamado, tenemos algunos aspectos, ¿no? Primero, ser testigo de Cristo. Después, o parte de la misma, ser un siervo de Cristo. Y entonces, el último punto, ser un maestro de la palabra de Dios, ¿ok? El testigo es alguien que evidencia cosas, ¿no? Alguien que estuvo presencialmente. Cuando los apóstoles iban a predicar, ellos decían, bueno, es que lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que predicamos, es lo que enseñamos, ¿va? ¿Qué quiere decir? Que el testigo es alguien que experimentó, que vivenció algo, ¿no? En nuestra vida nosotros podemos ser testigos en el sentido de experimentar aquello que predicamos. Tenemos que experimentar y vivir primeramente esa experiencia con Cristo, esa paz con Él para hablar de paz, experimentar esa alegría con Él para poder hablar a alguien de alegría, ¿no? Experimentar y conocer y aprender para poderlo transmitir. Habla también de ser un siervo de Cristo. El siervo ya no es solamente el que experimenta, sino el que se somete, ¿okay? El que obedece, el que decide vivir una vida. Entonces, experimentar el poder de Dios y las vivencias con Dios. Porque estamos pegados, el testigo es alguien que está pegado. Después viene, ok, me someto, ¿no? A lo que le agrada a Dios. Y entonces puedo enseñar la palabra. O sea, tengo la autoridad para poderle enseñar. Vean lo que dice Colosenses 3:16. Lo vamos a leer en 2, 3 versiones. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ok? La versión internacional dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. O sea, es una instrucción. Primeramente que habite la palabra, que esté en nuestra vida y luego que la podamos ocupar para edificar a otros, para enseñar a otros. Y bueno, vienen aquí algunas otras traducciones, algunas otras versiones. Voy a leer esta. La palabra de Cristo vive en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y bueno, es una dinámica que existe entre nosotros. Un poquito más adelante en la clase vamos a ver que hay diferentes grados de enseñanza en las cuales nosotros nos podemos ir ubicando, diferentes oportunidades, momentos y dinámicas para poder enseñar la palabra. Entonces, bueno, es una situación que Dios la manda a todos. Por ejemplo, Hebreos 5:12 dice lo siguiente, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el apóstol o esta persona está diciendo, oye, pero espérame, ya llevan tanto tiempo, ya pueden enseñar, ya no pueden estar, digamos, en los rudimentos. Los rudimentos son los principios, la parte más básica, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si ya llevamos tiempo, ya tenemos que tener la madurez que implicó un aprendizaje para poderlo enseñar a otros, ¿no? Santiago 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pareciera que hay una contradicción, ¿no? En la palabra. Acá dice, porque debiendo ser ya maestros, todavía andan en las cuestiones más básicas, o sea, ya no, ya tienen que ustedes ser ejemplo, enseñar a otros. Y aquí dice, hermanos míos, no se hagan muchos maestros, o sea, pareciera una contradicción, ¿no? Por un lado te dice que sí, y por otro lado dice, oye, pues no, o sea, aguanta. ¿Cuál es esta situación? Realmente no hay una contradicción. Está hablando de diferentes tipos de enseñanza. La primera es un llamado general a enseñar. O sea, todo mundo tiene la capacidad para poder enseñar a otro. Todo mundo, independientemente de nuestra situación, condición, no importa eso, Dios nos ha capacitado para poder enseñar. Ese es un llamado general. Y después existe, que es el que habla acá abajo, un llamado específico, ¿no? Para enseñar la palabra de Dios. De los 17 que estamos ahorita, 18 conmigo, de repente más, menos, habrá algunos que tal vez tengan este llamado especial para poder enseñar. Ahora, esto no es más ni menos. A otros les dio otros talentos, otros dones. Sin embargo, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de toda la variedad que Dios estableció en su iglesia, vamos a verlo, a algunos les dio ciertos dones, a otros les dio otros, y la enseñanza es un don muy particular de Dios que les dio a algunos. Entonces, de los 17 que somos, tal vez no todos tengan o sea, no todos tal vez tengan el don de la enseñanza, pero eso no tiene nada de malo, porque tendrán otro don genial, ¿no? El caso es aplicar los dones que Dios nos haya dado, pero sí todos tenemos el llamado general a enseñar. Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco. El llamado general, ese sí nos importa a todos, ¿no? Estamos todos aquí. Dice la Biblia, Mateo 28:19. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Es una instrucción, se le conoce como la Gran Comisión. Vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos. Un discípulo es aquel que ya no solo le predicaste, sino que le predicas constantemente. Estás con él enseñándole. Quiere decir que, bueno, estás enseñándole, ¿no? Esta instrucción de enseñanza general aplica a todos, ¿ok? Vamos a ver. La palabra, bueno, cuando nosotros predicamos o enseñamos a otros, va a tener diferentes funciones, ¿no? Uno es fortalecer, otro es animar y otro es consolar. Todos estamos llamados a eso, que cuando una persona de nuestra familia, de otra familia, de otro lugar, del trabajo, requiera ser fortalecido, somos llamados a enseñarle una palabra que le fortalezca, ¿va? Si necesita tener ánimo, si está en depresión, por ejemplo, que es una situación que muchas personas están en depresión, la depresión y la ansiedad, ¿no? Se ha considerado ya una patología que afecta a muchas personas a nivel mundial. Entonces, si necesitamos animar a alguien, lo que le enseñemos de la palabra de Dios va a tener este objetivo, el animar.
o el consolar. Jamás va a tener el objetivo enseñar la palabra de Dios para destruir o para traer una condenación de acuerdo a nuestro criterio. A veces escuchamos y nos hemos encontrado con personas que ocupan la palabra y según esto la enseñan y lo que hacen es que las personas se alejan más de Dios, porque van con una situación pues inadecuada, ¿no? Un deseo tal vez incorrecto también, más de juzgar que de edificar, o más de criticar, o demostrar que yo soy muy bueno porque yo no hago eso, y no para edificar, para fortalecer, para instruir. Entonces, cuando demos un consejo, una enseñanza, una clase, que haya estos propósitos, fortalecer espiritualmente, hacer que crezcan, animarlos, consolarlos, ¿va? Y justamente aquí, segunda de Timoteo 3:16, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todo esto, pues, entra aquí, ¿no? O sea, la consecuencia de instruir va a ser un fortalecimiento, ¿no? La consecuencia de redarguir lo mismo, ¿no? Animar o fortalecer. Y segunda de Timoteo 4:2 dice lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, con amor y con conocimiento, ¿va? Nuestra enseñanza tiene que ser fundamentada de dos elementos: amor y conocimiento. Es bien importante aquí, esto es así como que un mega paréntesis que tenemos que hacer. Cuando enseñamos o le hablamos a alguien, si no está cargada de amor y no está cargada de conocimiento, probablemente hagamos algo mal, muy probablemente. Por ejemplo, si yo estoy cargado de mucho amor, pero no de conocimiento, voy a dar un consejo o una palabra, o voy a enseñar algo con mucho amor, pero tal vez desde mi perspectiva, sin una guía bíblica. Y lo voy a hacer con mucho amor, pero tal vez lo voy a hacer mal, ¿no? Entonces, no está al 100%. La otra, puedo tener mucho conocimiento bíblico, pero si no lo hago con amor, el conocimiento va a ser para ensoberbecerme, ¿se dice? Bueno, o para alzarme y no para el propósito de hacer crecer a la persona. Entonces, bueno, aquí Pablo le dice a Timoteo, te invito, te exhorto a que prediques la palabra con toda paciencia y doctrina, ¿va? Entonces, por eso es importante conocer la Biblia. Vienen algunos otros pasajes que nos van a ayudar a entender que todos somos llamados a enseñar la palabra. Ahora bien, viene también otro llamado especial, un llamado especial. Dice la Biblia en Efesios 4:11. Y él mismo, está hablando de Dios, él mismo constituyó, o sea, asignó, dio roles, dio tareas. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, el profeta es quien habla la palabra, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿va? Entonces Dios estableció dentro de la iglesia estas tareas, roles, dones que Él da, y no todos tal vez tienen todos, algunos tienen uno, otros tal vez tengan dos, ¿no? Dios repartió como Él quiso, pero yo estoy seguro que al menos en promedio, aquí habrá, si somos casi 20 entre 5, 4 maestros, ¿no? Si no es que más, que tengan diferentes dones. ¿Qué pasa? Que no los usamos a veces. Hay personas que dicen, oye, ¿y si yo seré maestro? ¿Cómo sabré si yo soy maestro? Pues enseña la palabra, no predica, platícale a alguien la palabra en tu trabajo, en donde tú quieras que Dios te ponga, pues enséñale algo de la Biblia, ¿no? Ponte a ver algún video en YouTube, o sea, que de algún tema en particular, o lee algún libro y demás, y trátaselo de explicar a alguien más. Por ejemplo, tú puedes ver un tema de, no sé, vamos a hablar algo histórico, ¿no? Del rey David. Tú lo estudias, dices, ah, qué padre, y luego cuéntaselo a alguien más. Y vamos a ver cómo te va, ¿no? Platícaselo y demás.
Y en esa práctica y dinámica, tú mismo te vas a enterar o vas a darte cuenta si Dios te dio el don de la enseñanza. Y además que te guste. Después, Romanos 12, 6 y 7 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según el regalo que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir a otros, o sea, en servir, o el de la enseñanza, o el que enseña en la enseñanza. O sea, Dios igual nos dio diferentes dones. Platicábamos con una persona hace 8 días, domingo pasado, desde el anterior, y decía, es que mi hermana es como muy servicial y amorosa y todo, ¿no? Y es un don que Dios da, ¿no? Como la fe y otros aspectos que resaltan, ¿no? Que se van encima del promedio. Entonces, bueno, aquí en la enseñanza puede ser un don especial. Y qué padre que podamos ver, ¿no? Si lo tienen o no, o ver dónde Dios qué Dios les ha regalado, ¿no? Ahora, vamos a leer lo siguiente. Dice Primera de Corintios 12, 28 y 29. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros. Lo que está diciendo aquí el apóstol es, nos dio diferentes tareas. Aquí no es solamente enfocarla al maestro, ¿no? Y decir, bueno, a ver, como si estuviéramos en un salón de clases, aquellos que Dios les dio el don de la enseñanza, quédense y los demás nos vemos la siguiente clase. O sea, no es así, sino es invitarlos a que cada talento, cada don, cada cosa que Dios les dio, lo puedan ocupar. ¿Cómo sabes que Dios te dio el don de sanidad, ¿no? De orar por otros y sanar si nunca has orado por alguien más por sanidad. ¿Qué tal si está ahí guardadito, ¿no? Pero como nunca has orado porque te da pena, porque somos apáticos, porque no nos relacionamos con otros, y ahí está guardadito ese don. Y que cuando se empieza a ocupar, y sabes qué, vamos a orar y demás, wow, Dios ocupa, y hay milagros, ¿no? Y tantas cosas que Dios le dio a la iglesia, pero no lo ocupamos, ¿no? Ahora, en cuanto a la enseñanza, aquí hay diferentes grados en los cuales podemos estar participando. Primero es un discipulado, ¿va? Discipulado es una enseñanza de persona a persona, ¿va? De persona a persona, es decir, ¿a quién le enseñamos la palabra? Llámense hijos, hermanos, esposa, esposo, ¿a quién le enseñamos la palabra? Traten primeramente de compartirle algo a alguien, lo que quieran. Les decía el otro día, yo de repente me pongo a ver algunos videos, me pongo a leer unos libros y vi un tema y le digo, ya quiero como platicárselo a Landy, ¿no? Que es como la más cercana a mí. En este caso, si ustedes leen algo, platíquenselo a alguien más. Y pues les enseñas la palabra. Después, viene estudios bíblicos familiares, ya es un poquito más grande, donde ya es un poco más formal, donde se juntan eh, la familia, ¿no? Y puede ser un ratito nada más, unos minutitos de orar, leer la palabra, unos 10, 20 minutos, no sé, otro grupo. Después viene grupos bíblicos un poquito más grandes, donde ya puede ser por ejemplo, ¿no? Donde ya nos reunimos más de 10 personas y estudiamos la Biblia y demás. Eh, y ya después viene, pues, las reuniones en iglesia. Si alguien piensa, entre los que estamos aquí, ¿no? Que alguien tiene el don de la enseñanza, bueno, pues pues empiecen así, platicándole a una persona nada más. Después será más, después en un estudio habrá más. Y qué padre que al ratito acabando este discipulado, o sea, me refiero a estos meses que quedan, al ratito alguien levante la mano, oye, y yo puedo enseñar a alguien, y yo puedo abrir un grupo, yo puedo hacer esto. La palabra de Dios no tiene límites o no se puede limitar a alguien que quiera abrir un grupo o quiera compartir algo. Realmente, si tiene fundamentos correctos, qué mejor que hacer eso, ¿no? Hasta poderse formar una iglesia.
Así es como vamos. Ahora, el impacto de la palabra de Dios. Ok. Este impacto, voy a leer esto. Aquí lo subrayé en verde, me pareció bastante interesante. Dice, el objetivo de Dios es ver la verdad de su palabra impactando y cambiando la vida de las personas. Pero Él usa personas para hacer eso. Personas reales como nosotros. Esto no quiere decir que Dios no pueda hablar directamente al corazón de alguien más, ¿no? Hay infinitos testimonios de gente que, claro, bueno, aquí ya lo dejo de leer y lo platico, que ha conocido, se ha acercado a través de una Biblia, a través de una experiencia, una necesidad de buscar y demás, pero también, pues estamos nosotros como colaboradores, dice la Biblia, colaboradores de Cristo, ¿ok? Y aquí es algo importante también. No podemos separarnos de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, no podemos tampoco separar al mensajero del mensaje. El mensaje que vamos a dar, que es la palabra de Dios, tiene que ir de la mano con el mensajero. Tiene que ir junto. Históricamente conocemos a Aristóteles, ¿no? Un filósofo griego muy, muy famoso, y a partir de ahí vienen muchas cuestiones y palabras que incluso se usaron en la Biblia. El lenguaje con lo que se escribió la Biblia fueron palabras o un lenguaje que ocupaban las personas. Entonces, aquí se establecieron algunas palabras griegas que tienen diferente, de hecho, mucho de nuestro lenguaje de las lenguas romances vienen o tienen un origen griego. Si recordamos un poquito de historia, es el griego, luego el latín, ¿no? Y los romanos y este tipo de civilizaciones tuvieron una técnica de conquista. Iban conquistando, iban ampliando su territorio y no sometían, por así llamarlo, cruelmente a un grado como los bárbaros. Ellos lo que hacían, los romanos, lo que hacían era, se mezclaban e imponían la cultura que ellos tenían en los lugares donde iban conquistando. De tal manera que la cultura grecolatina, pues se expandió, ¿no? Se expandió de tal manera que al día de hoy, pues mucho de nuestro lenguaje tiene un origen en esas palabras. De ahí viene, de las lenguas romances, viene el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano. Son lenguas que tienen un mismo origen, a diferencia de las lenguas anglosajonas, como el inglés y el alemán. Sin embargo, al usar esas palabras, o lo que estamos nosotros retomando, nos va a permitir ampliar el conocimiento. Existen en griego 3 palabras para poder explicar esto de la enseñanza, ¿va? Vamos a ver cuáles son. Una es logos, ¿va? La palabra logos es tal cual el mensaje tal cual. Y es la palabra que se ocupa, por ejemplo, en Juan 1:14, en Efesios 6:17, ¿se acuerdan? Y el verbo fue hecho carne, o sea, la palabra. Logos es la palabra tal cual. O sea, en su sentido más puro, más claro, es la palabra en sí. Cuando se le menciona a Jesús como logos, es la palabra de Dios, o sea, la esencia de Dios, es Dios mismo, ¿va? Y ahí es cuando ocupamos logos, cuando se escribe el Nuevo Testamento en griego, Juan, ¿no? El apóstol Juan ocupa la palabra más cercana a lo que él quería decir, y este era logos, la palabra. El mensaje tal cual, la palabra viva, el verbo hecho carne. De hecho, por eso se le llama el verbo, porque el verbo es una palabra en acción. Cuando tú ocupas verbo es correr, saltar, tomar, hablar. Es una palabra que implica acción. Es por eso que a Jesús es la palabra, o sea, el mensaje hecho acción, o sea, hecho real, ¿no? Y eso es logos. Viene otra parte que se ocupa también, otra palabra que es patos. P-A-T-H-O-S. Esto implica el mensaje, pero haciendo énfasis en la emoción del mensaje, los sentimientos del mensaje, ¿va? O sea, ¿cómo vamos a transmitir el mensaje? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Si tenemos una buena noticia, es decir, hablando un poquito en retrospectiva del evangelio, de quien iba corriendo a dar el evangelio, la buena noticia,
lo hacía de una manera que se veía esa buena noticia, ¿no? Se imaginan, por ejemplo, a un, ¿cómo se llaman los de las fiestas? Los que hacen, como el maestro de ceremonias, pero en la fiesta, ¿cómo se llama? El que anima, el animador o el presentador, bueno, no sé, el que está con el micrófono en la fiesta, ¿no? En los eventos. Imagínense una boda, ¿no? Que tú contrates a una persona que haga, pues que sea, ¿no? Quien anime a la gente en un evento, una fiesta. Y resulta que está todo apático, ¿no? Es así como que, oye, no es lo que buscamos. Patos es la emoción, ¿cómo vas a transmitir el mensaje? Ethos, que es la otra palabra, ethos, quiere decir el carácter del orador. Esto es la vida del orador, el trasfondo de la persona que va a transmitir el mensaje. Cuando hablamos nosotros de enseñar la palabra, cuando hablamos de transmitir a alguien, tenemos que tener presente estos tres elementos. Logos, que es el mensaje; patos, que es cómo lo transmites. Aquí sí podemos, bueno, en emoción o podemos ahí medio colocarlo como un añadido, técnica para poder enseñar el mensaje. Y viene ethos, que es la vida del orador, el carácter del orador, el testimonio de la persona que va a hablar, ¿vamos? Son esos tres elementos. Ahora, el ethos, que es este último punto, que es el estilo de vida del maestro, delante de Dios tiene una importancia tremenda, porque habla de la vida misma de la persona que va a transmitir. Dios no es como una persona que diga, ¿sabes qué? Mientras vendas, no es un jefe en un trabajo que digas, mientras vendas, no importa, ¿no? Mientras saques la chamba de vender, está bien, ¿no? O en la iglesia, ¿no? Mientras sirvas, no importa tu vida de pecado, me sirves en la iglesia, me diezmas, está bien. Dios no es así, Dios no es como una empresa. Dios se fija, porque el mensaje ya está. Dios se fija, primeramente, en la vida de aquella persona que va a enseñar la palabra de Dios. Que el etos, o sea, el carácter del orador, sea conforme a lo que predica o a lo que enseña. Hay una palabra bien fuerte, vean esto. Dice, hay un refrán moderno que dice, las acciones hablan más fuerte que las palabras. El pensador del siglo XIX, Ralph Waldo Emerson, una vez interrumpió a alguien que estaba atacando su filosofía personal y le dijo, lo siento, no puedo oírte, tu vida habla demasiado fuerte. Imagínense una persona que no tiene una vida recta, ¿no? No va a transmitir un mensaje creíble para otras personas. Dice, no hay nada que hable más fuerte que tu propia vida. Por eso es que Pedro nos habla de cómo ganar a los esposos inconversos para el Señor. Si una esposa dice, es que yo quiero que mi esposo sea cristiano, vaya a la iglesia, se consagre esto y aquello, aquí el apóstol Pablo dice con el ejemplo, ¿no? Dice, sin palabra, por la conducta de las esposas. Es la clave. Y a veces estamos buscando, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Aquí primera de Pedro 3:1 dice, con tu conducta. Habla más que 1000 palabras, dice otro, ¿no? Conviértete en lo que predicas y luego predica a Cristo a través de ti. Es por eso importantísimo esto, el etos. Y aquí hay muchos por los cuales, o muchos casos por los cuales las personas no quieren mejor enseñar a otro, porque saben que aunque lo transmitan con una emoción, con un patos así increíble, y el logo sea correcto, la persona va a decir, oye, pero tu etos dice otra cosa, o sea, qué hipócrita eres, ¿no? Qué falso eres, ¿no? Si así son todos los cristianos, no quiero ser cristiano. Y es por eso que mejor dicen, mejor me abstengo de enseñar la palabra. Pero cuando el etos del predicador o del maestro, su vida es correcta, no hay nada que lo limite a enseñar la Biblia. Viene el patos, porque si su vida está correcta y tiene una relación con Dios, va a tener la emoción de predicar. ¿Y qué va a predicar? Lo que ha estudiado, el logos. Entonces, se cierra un círculo donde ni te va a costar trabajo enseñar la palabra de Dios. Va a ser como así, muy fluido, muy sencillo.
Está el etos, el patos y el logos. En otras palabras, es lo siguiente. Etos, vivir la palabra de Dios. Patos, amar la palabra de Dios. Y el logos, hablar la palabra de Dios. Estos elementos son los que hacen que el mensajero, que somos nosotros, que el maestro que va a enseñar, la persona que va a instruir a otros, tenga un respaldo, ¿no? Tenga esa autoridad, porque viven, aman y hablan la palabra de Dios. Lo primero que tenemos, y por eso aquí el manual empieza con esta parte, que es lo primero que tenemos que entender. No en las técnicas de enseñanza, no en el... voy a estudiar a mi usuario en arquitectura, por ejemplo, le llamamos usuario, ¿no? A la persona que va a construir una casa, que quiere un proyecto, un diseño, vamos a ver las necesidades del usuario, ¿no? Aquí en la palabra de Dios, no. Lo primero no es ni el método ni las necesidades del usuario, es, obviamente la palabra, claro, o sea, pero es que yo viva una vida correcta. Si mi anhelo es enseñarle a alguien más la palabra de Dios. ¿Ok? Obviamente la palabra pues, es la palabra y está encima de todo, y Dios puede usar, porque habrá alguien aquí que diga, no, pero Dios puede usar hasta el más pecador para, si da una palabra, la palabra tiene poder, y efectivamente, ¿no? Efectivamente es así, Dios puede usar a una persona cualquiera que ni siquiera y da un mensaje porque lee lo que sea, y Dios usa la semilla es aventada. Pero aquí nosotros que estamos siendo instruidos en la palabra, podemos ya, pues, disciplinarnos, ¿no? Para poderlo hacer también bíblicamente. Entonces, esas tres palabras son bastante importantes. Y este versículo como que las puede resumir. Dice aquí la Biblia, primera de Tesalonicenses 1:5, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, logos, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción, o sea, personal, o sea, emoción, patos. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien, etos, el bien de la persona, ¿no? La vida de la persona. Ay, se me fue esto. Aquí está. El resultado de la comunicación efectiva de la palabra de Dios a otros es una respuesta activa en imitación. Yo quiero ser como tú, yo quiero vivir como tú, yo quiero tener esa emoción al igual que tú, yo quiero esto tuyo. Cuando predicamos con esos tres elementos, etos, patos y logos, va a haber una conducta de imitación. Cuando el corazón de la otra persona es honesto, quiere buscar a Dios. Tesalonicenses 1 del 7 a 10, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos en Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Se dan cuenta? O sea, ya no solamente ahí, sino que se había divulgado que había maestros creyentes que enseñaban la palabra de Dios. Esto quiere decir que estaban aplicando esto, hablando la palabra, viviendo la palabra y obedeciendo, sometiéndose a la palabra. Y bueno, dice aquí, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y de cómo convertisteis de los ídolos a Dios, cómo cambiaron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Okay? Entonces, ese testimonio, la enseñanza que ellos estaban dando, había sido influencia ya en otras regiones. Necesitamos esos tres, etos, patos y logos. ¿Ok? Dios mide el éxito de la enseñanza de su palabra de acuerdo a tres pasos vitales: comunicación, imitación y multiplicación. Si yo comunico efectivamente, va a haber una imitación y por lo tanto va a haber una multiplicación. Es decir, yo le hablo a mi esposa, ¿no? Mi esposa se convierte o mi esposa aprende y mi esposa
Ya no soy yo solamente, ya somos dos. Y luego mi esposa, al igual que yo, le hablaremos a nuestros hijos y ellos aprenderán bien en la multiplicación. A eso se refiere, a ir creciendo, primeramente como familias. Ya después vendrá otra cosa y si Dios permite iglesias y demás, está bien. Pero lo más importante es empezar con los más cercanos que tengamos. Ahora, ya para ir finalizando casi casi. El punto de partida, ¿de dónde vamos a comenzar todo esto? ¿Ok? El punto de partida de la enseñanza siempre empieza, bueno, el mensajero, el etos del maestro. Aquí me gustaría preguntarles qué era etos, a ver si se acuerdan, el etos del maestro. A menudo hablamos sobre preparar el mensaje, pero raramente pensamos en la preparación del maestro. Yo estoy segurísimo, así bueno, no muy seguro, pero sí, algo seguro, que si ahorita dijéramos a alguien, a quien sea, ¿no? Para no mencionar nombres, dijéramos, a ver, el domingo les toca, bueno, no sé, ya que vayamos más avanzados en este estudio. El siguiente martes le va a tocar dar el estudio A y hacemos ahí como una ruletita de los 18 que estamos, a ver a quién le toca, ¿no? Preparar el mensaje. ¿Qué es lo ideal? Que la persona ya esté viviendo el etos, la vida personal, el vivir la palabra de Dios, por aquí lo tenemos también, el carácter del orador, lo ideal es que ese carácter ya esté bien, o sea, ya esté bien, perfectamente bien, ¿no? Que tenga la emoción, diga, wow, qué padre, sí voy a enseñar, el patos esté bien, y el logos sea en lo que se enfoque, en estudiar la palabra para enseñar. Pero puede ser que si ahorita dijéramos, bueno, vamos a ver, alguien, ¿no? Alguien, dentro de 8 días te toca, ¿no? Y te van a 2 semanas. Estoy seguro que muchos pasarían mayor parte del tiempo dedicándose a cómo enseñarla, a leerla y a ver qué voy a decir, y aquí voy a agregar tal cosa y a memorizarlo y hacer esto y aquello, estructurar todo, pero van a dedicar tal vez poco tiempo a orar por el mensaje. Cuando tiene que ser completamente al revés. Nuestra vida tiene que ser la que esté en constante cercanía con Dios, y cuando vamos a estudiar la palabra va a ser el menor tiempo porque vamos a ir a lo que vamos, ¿no? Porque todo lo demás ya está hecho. Entonces, aquí cuando nosotros enseñamos es importante enfocarnos en la preparación del mensajero, ¿va? Cómo vamos a enseñar, pero no en un sentido técnico, sino cómo está mi vida, o sea, cómo yo voy a enseñar, en qué estado voy a enseñar la palabra de Dios. ¿Lo voy a enseñar en pecado? ¿La voy a enseñar en rebeldía? ¿La voy a enseñar en incredulidad? ¿La voy a enseñar en pleito con mi esposa? ¿La voy a enseñar cómo? En pleitos con mi familia, en robos en el trabajo, en discusiones, o sea, ¿cómo le enseño? ¿Cómo parte mi vida para enseñar la palabra? Isaías 49:2 dice lo siguiente: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta, bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Ok? Podemos distribuirlo de esta manera. Hizo de mi boca una espada afilada, o sea, la preparación de nuestra boca para hablar la palabra de Dios. ¿Ok? La preparación de la boca para hablar la palabra de Dios, o sea, estudiar la palabra. Me convirtió en flecha pulida, o sea, la preparación de nuestra vida para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Me convirtió en flecha pulida. Al momento, quién sabe cómo estábamos nosotros, ¿no? Y Dios nos pule para podernos hacer una flecha. Eso es la preparación de nuestra vida. En esta primera clase estamos enfocándonos, recordemos, en el mensajero, ¿va? Después, dice aquí la Biblia, Primera de Corintios 15:10, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Está hablando de transformar su vida. Dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Implica un sometimiento, una transformación de vida. Otra vez, nos enfocamos en la vida del que va a enseñar la palabra. Y después dice, al contrario, he trabajado más. ¿De qué está hablando aquí? De una capacitación. Estamos hablando de cómo preparar el mensaje, pero tenemos que tener cuidado de cómo está preparada la vida del que va a enseñar la palabra. No la vida, no de cómo está preparado el predicador, o sea, en un sentido intelectual, en un sentido técnico, histórico, conocedor de la palabra, no, sino cómo está preparado su vida o preparada su vida en santidad, ¿no? En testimonio, en lo más esencial, porque habrá muchos que tal vez sepan mucho de la Biblia, pero que su vida sea un desastre, ¿no? Personas que saben mucho de la Biblia, pero no creen en el Dios de la Biblia, ¿no? Entonces, esa primera parte es bien importante. Dice aquí Pablo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿no? Es decir, ese poder y eso que estaba en él. Algo que quiero hacer un énfasis padrísimo que justo platicábamos con mi esposa en la semana. Vean esto. Bueno, estas son dos características sobresalientes que te hacen a ti un maestro efectivo. Ser común y haber estado con Jesús. Fíjense, platicaba esto y digo, analizando un poquito me pareció bastante interesante. Tenemos en la Biblia un apóstol Pablo y un apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pablo, si los ponemos cuando Jesús conoció a Pedro y al mismo tiempo que fueran contemporáneos, ¿no? En la situación con Pablo. El apóstol Pablo estaba adoctrinado en la ley tremendamente. Conocía la ley de pies a cabeza y era instruido, era docto, conocía, era intelectual, había viajado, era un erudito en todo sentido de la palabra. Si lo traducimos ahorita, tenía las mejores escuelas, los mejores estudios, el trabajo, todo, ¿no? Y Pedro era pescador, que históricamente no resultaba una profesión tan sobresaliente. Era, pues, del pueblo, ¿no? Era pescador. Dios los usó ambos para predicar. El apóstol Pedro también anduvo predicando la palabra y estuvo enseñando la palabra y estuvo haciendo muchas cosas para Dios con la palabra. Los dos tenían diferentes condiciones, pero aquí viene una cosa que yo quiero compartirles. Dios usa quien sea, y Dios usó a Pedro como pescador y enseñaba la palabra y todo y así. Pero hubo un proceso evolutivo en Pedro también. Tal vez el de Pablo fue un poquito bajarlo de su estandarte y decir, a ver, espérate, hasta tal grado de tener un aguijón para que el que se gloriara fuera Cristo y no el mismo Pablo, ¿no? O sea, lo tuvo que bajar un poquito. A ver, aquí el glorificado y el que va a recibir todo el reconocimiento soy yo, no tú, ¿no? Y Pablo lo entiende, de tal manera que dice, no hablo ya con palabras, ¿sí? Sino que sea Cristo, ¿no? Y en el caso de Pedro, del que era pescador, empezó un proceso, pero al revés, de tal manera que en los 3 años que estuvo con Jesús, dice, es que este cuate ya no habla diferente, ¿no? Por su forma de hablar entendemos que está con Jesús. O sea, cambió, tal vez de lo más evidente, dejar de decir groserías, a, a irse formando. Y cuando vemos las cartas del Nuevo Testamento de Primera y Segunda de Pedro, te das cuenta de un lenguaje que ya no era de un pescador. O sea, creció también doctrinalmente y hasta intelectualmente, o sea, hubo una evolución de crecimiento. Como hijos de Dios y más como maestros, no nos podemos conformar a, pues es que así soy, ¿no? O hasta aquí llegué, o es que a mí no se me da
esto de la letra o leer o escribir o no, a mí no se me da eso, no. Vemos en el ejemplo más claro de un pescador que fue Pedro, su proceso evolutivo a tal grado de hacer las cartas, primera y segunda de Pedro, con un lenguaje bastante diferente, con un conocimiento y con una inspiración de parte de Dios tremenda. Entonces, Dios hizo eso. Fue ese proceso. A Pablo le dijo, a ver, espérate, quien se glorifica soy yo. Y a Pedro le dice, bueno, pues si vas a predicar, vamos a seguir creciendo, ¿no? A no conformarnos. Y esto, pues no sé en qué situación nos encontremos, pero pues es aprendizaje para este pescador, que era común, haber estado con Jesús lo transformó completamente. Y ahora enseñaba, como los demás apóstoles, también con la autoridad. Finalmente, para nosotros poder enseñar con autoridad, tenemos que estar bajo la autoridad de Cristo. Si no, no vamos a poder hacerlo. Mateo 8:9 dice, porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y aquí este soldado está diciendo, yo sé que hay autoridades, por lo tanto le decía a Jesús en este pasaje, sé que si das una palabra, va a ocurrir el milagro. O sea, reconoce autoridades. Y la autoridad más grande que tenemos es Dios. Si nosotros queremos enseñar con autoridad, tenemos que someternos a la autoridad de Cristo. Donde andamos ahorita, que es el ejército, vemos muy claramente esas autoridades, ¿no? Cómo, cómo se cuadran. Estamos ahí con mi jefe y de repente pasa él, o pasamos, pero no por nosotros, sino porque va él. Todos se cuadran y se paran y saludan y dices, "Oh, no inventes, ¿no?". Y se respeta tremendamente esa autoridad. Si lo llevamos al ámbito cristiano, pues nuestra autoridad es Cristo, la Biblia, y si queremos enseñar, pues es lo mismo, ¿no? Estar nosotros bajo la autoridad. Y bueno, con esto terminamos esta primera clase. Vamos a dejarlo hasta aquí, de cómo enseñar la palabra, ¿ok? Nos enfocamos en el que va a enseñar, o sea, nosotros. Y no nos podemos excluir a todo esto porque todos hemos sido llamados a enseñar la palabra. Tenemos que cuidar mucho estos tres elementos. Estos tres elementos que son el logos, la palabra, que sea correcta, el patos, nuestra emoción por predicar. Y si no sentimos emoción, es porque estamos desconectados de Dios. Y el etos, que es nuestra vida en santidad, el carácter del orador. ¿Va? Vamos a orar. Señor mío, te damos gracias porque tenemos la dicha y el privilegio de ser llamados a esta gran comisión. Te pedimos, Padre, que tú nos instruya, Señor, durante cada una de estas clases, que podamos aprender más de ti y que más adelante que veamos cómo enseñar y otros temas, Señor, lo hagamos siempre con un corazón limpio, Señor, y con el propósito adecuado. Te damos gracias porque tú has hablado ya en nuestras vidas, recordándonos que nuestras vidas son las que dan testimonio de ti, Señor. Te damos muchas gracias por este aprendizaje. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a aplicarlo en todo momento, Padre. Te damos gracias también por cada persona de este estudio. Sígueles guiando, sígueles fortaleciendo, Señor. Bendíceles, Padre, y dales paz, Padre. Te pedimos por cualquier situación de petición que cada uno de mis amigos, Señor, de mis hermanos tiene en este lugar. Tú sabes sus luchas, sus deseos, sus peticiones, sus necesidades, Señor. Que quien tenga necesidad de salud, Padre, tú la concedas. Quien tenga necesidad económica, tú concedas, Señor. Quien tenga necesidad de emocional, Señor, tú también, Señor, proveas, Padre, esa cobertura que tú, Señor, das porque tú lo llenas todo. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos guardes también de toda situación, Señor, enfermedad o peligro. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, pues ya terminamos. Voy a dejar de compartir pantalla. Dejamos de compartir.